Buenas, mi nombre es Jefferson Vides Duque y mis compañeros son Juan Porras Berkeley y Juan Maestre Luque. Somos estudiantes de la materia de análisis numérico de la Fundación Universitaria del Área Andina. El tema que les venimos a presentar es el método de Gauss-Jordan, o como también es llamado método de eliminación de Gauss-Jordan. Este tema se lo venimos a presentar en cuanto a su definición, el desarrollo numérico y computacional. En cuanto a su definición o parte teórica, tenemos que este método debe su nombre a estos dos personajes, como son Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Jordan. Por su antecedente de este método de eliminación, obtenemos que aparece en el capítulo 8 del importante texto Los 9 capítulos sobre el arte matemático. Su uso se ilustra en 18 problemas, con 2 a 5 ecuaciones. La primera referencia al libro data desde 179 después de Cristo, pero algunas de sus partes fueron escritas tan temprano como aproximadamente alrededor de 150 a.C. El método de Gauss-Jordan, o como también le mencioné que podría ser llamado método de eliminación de Gauss-Jordan, es un método por el cual se pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales. En este caso tenemos una matriz de 3×3, el cual puede tener n número de variables. En este caso tenemos x, y, z, o sea 3 variables. Se puede aplicar para encontrar matrices inversas. En este caso vamos a utilizar solamente un ejemplo en el que desarrollaremos cómo encontrar una matriz. En sí, el método tiene sus ventajas y desventajas. En cuanto a sus ventajas, tenemos que este arroja resultados más precisos en comparación de otros métodos numéricos. Este utiliza operaciones más sencillas, como son las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división. Con este método, la solución se obtiene directamente sin la necesidad de la sustitución inversa que utiliza el método de Gauss. Este permite resolver hasta 20 ecuaciones simultáneas. En cuanto a sus desventajas, tenemos que este requiere un proceso largo para su desarrollo, por lo que es fácil su equivocación en cuanto a su realización. Ahora, ¿cómo se desarrolla el método? El primer paso para resolver un sistema de ecuación mediante el método de Gauss-Jordan es escribir la matriz aumentada del sistema. En un sistema de ecuación, el cual se pretende desarrollar, por ejemplo, esa matriz de 3×3, se le va a extraer su matriz aumentada. Esa matriz aumentada se obtiene con los coeficientes de las incógnitas y los términos independientes de cada ecuación. El sistema debe estar ordenado respecto a las incógnitas. Posteriormente se le aplican las transformaciones básicas de matrices con el propósito de obtener una matriz de identidad en el lado derecho de la matriz aumentada. Todo esto se realiza al multiplicar o dividir un renglón con un escalar diferente a 0. Al sumar un múltiplo de un renglón a otro renglón, o intercambiar renglones. Todas estas son transformaciones básicas que se le realizan a la matriz aumentada. Estas transformaciones básicas tienen una notación estándar que permite identificar dentro del proceso de eliminación. Por ejemplo, RI que pasa a CRI, que nos quiere decir reemplazar el iésimo renglón por ese mismo renglón multiplicando por el escalar C. Otra es RJ que pasa a RJ más CRI, que nos quiere decir reemplazar el jésimo renglón por la suma del renglón J más el renglón I multiplicado por el escalar C. RI, RJ, que nos quiere decir es intercambiar los renglones I y J. A continuación, mi compañero Juan Porras le estará presentando un ejemplo de la aplicación de este método. Hola, ¿qué tal amigos? A continuación vamos a explicarles un ejemplo sobre solución de ecuaciones lineales por el método de Gauss-Jordan. Aquí tenemos una matriz de 3×3, lo que significa que tenemos 3 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas. Del lado derecho de las igualdades tenemos variables independientes. Pues bien, lo primero que debemos hacer es convertir esto en una matriz ampliada. Para hacerlo, solo debemos tomar los coeficientes de las incógnitas y las variables independientes. Nos va a quedar una matriz de la siguiente manera. Para continuar con nuestro método de Gauss-Jordan, necesitamos transformar nuestra matriz inicial en una matriz de identidad. Para hacerlo, necesitamos realizar operaciones entre filas con el fin de que nos quede al final una matriz de la siguiente forma. Pues bien, vamos a iniciar nuestro proceso.
Acá tenemos nuestra matriz inicial. Primero vamos a operar la fila 1, por lo que vamos a multiplicar la F1 por 1 medio. Nos va a quedar algo así. Si multiplicamos 2 por 1 medio, nos va a dar 1. 3 por 1 medio, 3 medios. 1 por 1 medio y nuevamente 1 por 1 medio, 1 medio. Por el momento, las otras dos filas quedarán tal cual y como están. Vamos a continuar por acá. Ahora vamos a operar tanto la fila 2 como la fila 3. Entonces, decimos que vamos a multiplicar la fila 1 por menos 3 y le vamos a sumar la fila 2. Vamos a ver cómo nos queda. Si multiplicamos 1 por menos 3 y sumamos la fila 2, en este caso 3, tendremos que esto es igual a 0. Pues bien, ahora vamos a multiplicar 3 medios por menos 3 y le sumamos ese menos 2, tenemos que es igual a menos 13 medios. 1 medio por menos 3 menos 4 es igual a menos 11 medios. Y 1 medio por menos 3 menos 3 es igual a menos 9 medios. Ahora vamos a operar la fila 3. Realizaremos la multiplicación de la fila 1 por menos 5 y le adicionaremos la fila 3. Entonces nos queda que 1 por menos 5 más 5 es igual a 0. Que 3 medios por menos 5 más menos 1 es igual a 17 medios negativos. 1 medio por menos 5 menos 1 es igual a menos 7 medios. Y 1 medio por menos 5 más 4 es igual a 3 medios. Vamos a continuar por acá. Tenemos aquí nuestra matriz anterior, la cual vamos a operar tanto en la fila 2 como en la fila 3. Iniciamos con la fila 2, la cual vamos a multiplicar por menos 2 treceavos. Nos va a quedar de la siguiente forma. 0 por menos 2 treceavos es igual a 0. Menos 13 medios por menos 2 treceavos es igual a 1. Menos 11 medios por menos 2 treceavos es igual a 11 treceavos. Y menos 9 medios por menos 2 treceavos es igual a 9 treceavos. Ahora bien, vamos a efectuar las operaciones en la fila 3, la cual multiplicaremos por 2, lo que es igual a 2 por 0 es igual a 0, menos 17 medios por 2 es igual a menos 17, menos 7 medios por 2 es igual a 7, y 3 medios por 2 es igual a 3. En la siguiente matriz solo vamos a operar la fila 3, con el fin de hallar el último cero de la parte inferior de la diagonal principal. Comencemos. En este caso vamos a multiplicar la fila 2 por 17 y le adicionaremos la fila 3. Tendremos que 0 por 17 más 0 es igual a 0. Que 1 por 17 más menos 17 es igual a 0. Que 11 treceavos por 17 más 7, en este caso negativo, es igual a 96 treceavos. Y que 9 treceavos por 17 más 3 es igual a 192 treceavos. Siguiendo con nuestro procedimiento, ahora vamos a efectuar operaciones en la fila 3 de nuestra nueva matriz. Entonces vamos a multiplicar F3 por 13 sobre 96avos con el fin de encontrar el último 1 de nuestra diagonal principal. Entonces 0 por 13 sobre 96avos es igual a 0. Nuevamente 0 por 13 sobre 96avos igual a 0. 96 sobre 13avos por 13 sobre 96avos es igual a 1. Y 192 sobre 13avos por 13 sobre 96avos es igual a 2. Continuando con nuestro proceso, tenemos aquí una matriz la cual afectaremos en su fila 1 y en su fila 2. En el caso de la fila 1 tendremos que multiplicar la fila 3 por menos 1 medio y a esta sumarle la fila 1. Entonces tendríamos que 0 por menos 1 medio más 1 es igual a 1.
que 0 por menos 1 medio más 3 medios es igual a 3 medios, que 1 por menos 1 medio más 1 medio es igual a 0 y que 2 por menos 1 medio más 1 medio es igual a menos 1 medio. Continuando con la fila 2, tenemos que debemos realizar la siguiente operación: multiplicar la fila 3 por menos 11 treceavos y a esta sumarle la fila 2. Entonces, 0 por menos 11 treceavos más 0 es igual a 0. 0 por menos 11 sobre treceavos más 1 es igual a 1. 1 por menos 11 treceavos más 11 treceavos es igual a 0. 2 por menos 11 treceavos más 9 treceavos es igual a menos 1. A la siguiente matriz solo la afectaremos en su fila 1 con el fin de conseguir el último 0 que nos hace falta. Por lo que diremos que multiplicaremos la fila 2 por menos 3 medios y a esta le sumaremos la fila 1. Nos quedaría que 0 por menos 3 medios más 1 es igual a 1, que 1 por menos 3 medios más 3 medios es igual a 0, que 0 por menos 3 medios más 0 es igual a 0, y que menos 1 por menos 3 medios más menos 1 medio es igual a 1. Los números que nos quedan en el lugar de las variables independientes serán los que debemos sustituir en nuestra ecuación inicial. Para terminar con nuestro ejercicio, solo debemos sustituir los valores que nos dio la matriz anterior en cada una de las incógnitas, por lo que tenemos que 2 por 1 más 3 por menos 1 más z, que es igual a 1 por 2 es igual a 1, que 3 por 1 menos 2 por menos 1 menos 4 por 2 es igual a menos 3, y que 5 por 1 menos y, que es igual a 1 por menos 1, y menos z, que es igual a 1 por 2 es igual a 4. Muchas gracias por su atención. Saludos. A continuación haremos el análisis de los resultados que obtendremos a través de la implementación computacional de la ecuación de Gauss-Jordan en este ejercicio de MATLAB. En el momento en el que decidimos en realizar un algoritmo, ya en este caso con el método de Gauss-Jordan, tendremos que indicar los valores iniciales para la implementación. En este caso indicaremos los valores de a y de x como igual a 0. Posteriormente usaremos el valor de n, como será el valor de entrada para la cantidad de variables que se piensan usar en definitiva. Cuando hablamos de esto, hablamos de la cantidad de filas o columnas que se van a usar. Cuando ponemos en disposición los valores de los coeficientes y los resultados que deben ser ingresados uno tras otro, puesto en valor tras valor, lo que se busca es poder indicar y de que posteriormente estos se formen en forma de una matriz regular. Después de estos valores, después que indiquemos el transformador de for, indicaremos el valor que tendrá el pivot, el concepto que manejará, la forma en la que posteriormente se transformará la ecuación. Lo que se busca con esto es que en definitiva posteriormente logremos obtener con el resultado que nos dé después del pivote una serie de resultados que formarán una estructura conocida como fórmula triangularizada. Con la fórmula triangularizada posteriormente se buscará obtener una serie de valores que nos permitirán, de acuerdo a la cantidad de sucesos que pasen, el encontrar la solución. En caso de que los valores no siempre tengan una única solución, encontramos efectivamente una respuesta interior. Si todo sale bien, definitivamente al final encontraremos los resultados que concuerden con nuestro cálculo original y en definitiva podremos lograr dar unos resultados coincidentes y que tengan un resultado apropiado. Eso es todo por este video, muchas gracias por su atención.